Hola niños y niñas de Honduras, les saluda Maynor Benítez, director y docente del Centro Básico José Cecilio del Valle, ubicado en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de San Francisco de Opalaca, en el departamento de Intibucá. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje, esperando como siempre que estén llevando a cabo todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar su salud y por supuesto mantenerse en casa, porque es el lugar más seguro por los momentos. Este día, en el área de ciencias sociales, que como ustedes bien conocen, tiene dos campos de conocimiento, educación cívica por una parte y estudios sociales, que es en la que vamos a trabajar en este día. En quinto grado del segundo ciclo vamos a hablar de la desigualdad social en América, la clase número 2. La expectativa de la clase: establecen causas y consecuencias sobre la desigualdad social en América. También ahí es donde se encuentran en su casita, van a interactuar a través de las siguientes imágenes, las cuales van a tratar de leer e interpretar y van a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué puede leer en las siguientes imágenes? Así es, niños, las imágenes son claras, nos dan bastante información sobre el tema que tratamos el día de hoy. ¿Qué observa? ¿Observa situaciones parecidas en el lugar donde vives? ¿Verdad que sí? En cualquier lugar donde nosotros vivamos, vamos a ver que hay diferencias en el comportamiento de cómo viven los seres humanos. ¿Cuáles crees que son las causas de estas desigualdades? Muy bien, niños, te están dando muy buenas respuestas. ¿Qué consecuencias vemos en nuestro entorno producto de las desigualdades? Excelente, yo sé que hacen un buen esfuerzo en dar buenas respuestas a estas preguntas. Asimismo, en el desarrollo de la sesión, ustedes mismos complementarán estas respuestas a las preguntas. Causas de la desigualdad social en América. Los diferentes acontecimientos que han ocurrido en la historia de los países de América marcan los cambios estructurales en la economía, en la formación de la cultura y en las relaciones sociales y políticas. En su momento vimos sobre la historia como ciencia y vimos la importancia que tiene de conocer los hechos del pasado para que aquellos que fueron malos no repetirlos en el presente. Aquí vamos a ver cómo hechos del pasado repercuten hoy en día. Muchos países de América comparten su historia, sin embargo, no todos han avanzado al mismo nivel. Hoy día encontramos unos con alto nivel de desarrollo, otros se ubican en nivel medio y la mayor parte de ellos poseen un bajo nivel de desarrollo, principalmente América Latina y el Caribe. Causa de la desigualdad social en América. Vamos a ir un poco a la historia. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos invirtieron grandes capitales en infraestructura para el transporte, carreteras, líneas férreas, puertos, aeropuertos, asimismo en energía y en telecomunicaciones. Todo iba bien, pero a la vez el desarrollo también crea algunos conflictos. Había descontento por cierta desigualdad en las sociedades latinoamericanas. Los gobiernos se vieron obligados a imponer el orden interno en América del Sur y Centroamérica. Establecieron gobiernos dictatoriales. Hubo una época de muchas dictaduras, que no es el modelo político que todos anhelamos a seguir, porque somos democráticos. Se generó un descontento en los sectores populares, apoyados principalmente por intelectuales, por personas que escriben en los diarios, en los medios radiales, televisivos, revistas. Asimismo, los trabajadores organizados en los sindicatos de las empresas estatales y privadas y los estudiantes de las principales universidades de América Latina confrontaron al gobierno, a los gobiernos de dictaduras. Entonces hubo un momento de conflictividad entre gobierno y sociedad y esto pues creó atraso en el desarrollo de nuestros países. Asimismo, la crisis económica de los años 80, finales de los 70, inicios de los 80, la recesión internacional donde las economías se estancaron, las principales economías del mundo,
la política monetaria de Estados Unidos cambió, porque en esos momentos Estados Unidos venía saliendo de la guerra de Vietnam, invirtió enormes cantidades de recursos que debilitaron sus reservas de oro, que son las que respaldan una economía. En este sentido, las políticas que Estados Unidos implementó para recuperar su economía repercutieron grandemente en los países latinoamericanos. Hay que recordar que la moneda universal es el dólar. No se puede comprar ni vender a nivel internacional sin usar el dólar. Entonces, cuando hay un movimiento en esta moneda, repercute en todo el mundo. Esta situación, además, hubo baja en el petróleo. Los países de América productores de petróleo, pues ahí obtenían sus mayores ganancias y se vieron grandemente mermadas. Esta situación obligó a los países a buscar ayuda financiera a expensas de cambiar su modelo económico para sanear sus finanzas. Hasta ese momento se aplicaba el modelo liberal traído de Europa. Luego, con el aparecimiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, estos prestaron dinero a nuestros países, pero a cambio debían implementar nuevas políticas económicas. Otros organismos como la ONU, UNESCO y Unión Europea también, que influencian en la parte política para que los países tomen algunas medidas que finalmente afectaron a nuestros ciudadanos y ciudadanas de Latinoamérica y el Caribe. También hay que recordar que la década de los 80 se conoce como la década perdida, porque América atravesó una situación difícil de endeudamiento. Los países en esa época retrocedieron en el avance de sus economías. Asimismo, se dio también un conflicto ideológico, la Guerra Fría. Es conocida así porque no hubo un estallido armado, pero sí a nivel de debate de ideas. Estados Unidos, que era la potencia, y Rusia, Estados Unidos manejaba lo que es el capitalismo, que lo implementaba y hacía que todos los países se adhirieran a él. Por su parte, Rusia, a través de la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, estaba implementando un modelo de socialismo o comunismo. Entonces se vieron enfrentados y quedaron en medio de los demás países. En las sociedades como en Honduras y en toda Latinoamérica, hubieron grupos que quisieron estar a favor del socialismo o comunismo y se vieron enfrentados ante los estados, ante los gobiernos, que los llevó pues a una conflictividad de baja intensidad, pero que dejó muerte, desaparecidos, expatriados, y eso afectó el crecimiento social de América. Asimismo, también el modelo que se implementó es el neoliberalismo o nuevo liberalismo y con ello la globalización de la economía, es decir, abrir los mercados para que el capital internacional pudiera invertir en todos los países. Esto en una forma vino a desarrollar las infraestructuras, crecieron económicamente muchos países, pero el capital internacional creó enormes empresas que se fueron apoderando poco a poco de los países menos desarrollados que no podían competir. Es decir, un país pobre difícilmente va a competir con un país rico. No hay forma de hacerlo. Entonces, esto repercute negativamente. Igualmente, el modelo neoliberal hace que se crean los bloques de integración económica. Los países se ven obligados a firmar tratados de libre comercio y no les queda otra que adherirse a estos bloques para poder sobrevivir. Dentro de la desigualdad social en América se puede decir que el neoliberalismo, que es un conjunto de políticas económicas que apuntan a consolidar y fortalecer el mercado por sobre el control del Estado, es decir, lo que buscó básicamente fue debilitar al Estado, que las empresas que tenía el Estado pasaran a manos privadas. En esa forma, vamos a ver algunas características que se han implementado en este modelo desde 1980 hasta la actualidad. Disminución del gasto fiscal. Lo del Fondo Monetario, el Banco Mundial dieron préstamos, pero obligaron a nuestros países a reducir el gasto fiscal. Es decir, el presupuesto que deberían invertir en educación, en salud, en vivienda, en obras sociales, se vio fuertemente disminuido. Privatización de las empresas estatales en América.
Vemos cómo en Honduras la cementera, que en un inicio fue del Estado, tuvo que ser vendida. Muchos trabajadores quedaron sin su empleo y sin su seguridad social. Asimismo, el Estado tenía maquinaria para aperturar carreteras, para dar mantenimiento, tuvo que venderlas. Hoy en día se debe de acudir a la empresa privada para que haga esta labor a un alto costo. Empresas como Hondutel se han visto enormemente disminuidas en su capacidad de operación porque no se invierte en ellas para abrir el camino a las empresas de telecomunicaciones privadas. La ENE está tercerizada, la mayor parte ya está en manos privadas, la salud, el SANAA y así los puertos, aeropuertos y las carreteras a través de los peajes. Por una parte benefician, pero por otra parte abren más la brecha de desigualdad entre los ricos y los pobres. Vemos este mapa interesante del desarrollo de los países del mundo. La línea roja separa los países que aparecen en color verde, son los países desarrollados del planeta. Todos están en la latitud norte. Los países subdesarrollados se encuentran en la latitud sur. Ahí se encuentra América Latina y el Caribe, incluido nuestro país, a excepción de Oceanía, como Australia, que están dentro de las naciones desarrolladas. ¿Cuáles son las consecuencias de las desigualdades sociales a través de la aplicación de un modelo económico como el neoliberalismo? Que la migración interna en los países del campo a la ciudad ha venido a sobrepoblar las ciudades, a crear cordones de pobreza, de difícil acceso a los servicios básicos, crecimiento desordenado de las ciudades. La pobreza digna y la pobreza extrema en Honduras ronda entre el 70%. Podemos decir que de cada 100 personas, 70 vivimos en pobreza, unos en pobreza digna, otros en pobreza extrema. La migración, que es un fenómeno histórico que siempre ha habido de forma moderada. En los últimos 3 años vemos cómo ya no se va uno, se van miles, las llamadas caravanas. La precariedad en salud. Esta pandemia ha venido a desnudar el sistema de salud, que no estaba preparado para situaciones, para atender muy bien a la población. El acceso al agua. Encontramos cómo en las grandes ciudades a muchos hogares el agua llega cada 8, cada 15 días o más. Y en la zona rural ya empezamos a ver escasez de agua, deficiencia en el sistema educativo. Hay una enorme desigualdad entre el sistema educativo público, entre el rural y el urbano, entre el sistema público en general con el privado. Otras desigualdades, los campesinos, los grupos autóctonos perdieron la tierra, se vieron obligados a venderlas y hoy están con dificultades de acceso a ella. La inseguridad en los países latinoamericanos, inseguridad a la vida, a la propiedad, desigualdad de género. Las mujeres son enormemente afectadas por el machismo que persiste en la familia, el crecimiento de familias monoparentales, donde ya sea la mujer o el hombre, solo un padre crece a la familia, pero deben de trabajar y los hijos permanecen largos periodos solos. Esto hace que sean fácil presa de los vicios, de la delincuencia. La contaminación generada en gran aspecto por las grandes empresas, la contaminación del agua, del aire, del suelo, las grandes madereras, pero también la pobreza obliga a la población a ir tomándose zonas que son reservas, que son parte del Estado, poco a poco se van invadiendo para la vivienda, para la agricultura. El narcotráfico, que afecta enormemente a los países subdesarrollados. En conclusión, la concentración de la riqueza en América se encuentra en el 20% de la población. Entre el 70 y el 80% viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Si consideramos que América tiene 1.000 millones de habitantes, 800 millones están en la pobreza. 200 millones gozan de la riqueza del continente. En América Latina se encuentran algunos países con la mayor pobreza del planeta, tales como Haití en el Caribe, Honduras y Guatemala en Centroamérica. En estos países, las escasas fuentes de empleo y los bajos niveles educativos provocan el aumento acelerado de los problemas. Otros factores que contribuyen a agravar la problemática son el aumento de la población, el crecimiento desorganizado de las ciudades, escasas oportunidades para la población, poco empleo, bajos salarios, limitación de los recursos como el agua, el suelo, la desintegración familiar, entre otros. Eso ha causado mayor desigualdad en nuestro continente.
como tarea, basados en la información sobre las causas de la desigualdad social en América y la comprensión que ustedes han adquirido de este tema, van a escribir en su cuaderno de estudios sociales una pequeña propuesta que dé solución al problema de la desigualdad en América en 5 o 10 renglones. Si ustedes tuvieran el poder de revertir esta situación, ¿qué solución nos darían? Recordemos que hay que guardar todas las medidas de bioseguridad para que nos mantengamos como hasta ahora, así activos y con salud. Mantengámonos en casa, realicemos las tareas. Gracias por la atención. Nos vemos en una próxima.